El mensaje que quiero compartirte en esta noche es el mensaje esencial del Evangelio. Este mensaje se llama el mensaje de la cruz. ¿De qué realmente se trata el Evangelio? El Evangelio es el mensaje poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. El mensaje de la cruz sostiene lo más importante de la proclamación del Evangelio. Es la columna vertebral de la fe de los cristianos. Es el poder que puede cambiar una nación, un pueblo y al mundo entero. Es el mensaje que necesita cada hombre y cada mujer en cada rincón de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu y de cada lengua. Los días pasados hemos sufrido y hemos experimentado la crisis más grande de la política en nuestro país. Por más que se cambien las personalidades, las eminencias, los políticos, el único que puede cambiar a nuestro querido Perú se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta noche quiero compartirte el mensaje de la cruz. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, nos da el mensaje más firme, más contundente, más veraz y más eficiente. Él, estando en la cruz del Calvario, lanza una frase que nos conmueve el alma, que nos conmueve el corazón, y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo estaba pidiendo al Padre que sus enemigos, los que le estaban crucificando, los que le estaban puñeteando, los que le estaban escupiendo, los que le estaban abofeteando, los que le estaban haciendo cargar una pesada cruz, los que le estaban latigueando, por ellos precisamente el Señor le está pidiendo que el Padre les perdone. El Señor Jesucristo trajo el mensaje del perdón. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo necesitamos ser perdonados. El Señor Jesucristo dijo que el ser humano necesitaría de perdón. El Señor Jesús vino con esa misión a esta tierra, a este mundo: perdonar a los pecadores. Y nosotros necesitamos el perdón de los pecados. Usted está muerto en sus delitos y pecados y usted necesita perdón. El Señor Jesucristo hubiese tenido que liquidar, destruir a todos aquellos que les estaban provocando la muerte, a los soldados, a los religiosos, a la turba que gritaba crucifícale. Pero sin embargo, el Señor, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, Él tiene perdón inclusive para los que le estaban matando en esta oportunidad. ¿Sabes? Nosotros también le tuvimos que llevar a la cruz al Señor Jesucristo, porque nosotros estábamos envueltos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el Señor tiene perdón para ti. Ese es el mensaje poderoso de la cruz. El Señor vino a traer perdón de los pecados para la humanidad. El Señor también, en la cruz del Calvario, dice a uno de los que estaban crucificados junto con Él, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El mensaje de la cruz también tiene que ver con el reino de los cielos, con el paraíso eterno, con la salvación eterna, con que el ser humano tendría que ser libre de la condenación del pecado. El mensaje esencial de la cruz es que tú seas libre de la condenación del infierno. Había dos ladrones que estaban siendo crucificados con el Señor Jesucristo. El de la izquierda, junto con la turba, junto con los líderes religiosos, se mofa de la condición de Jesucristo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios,
si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Mientras que el preso que estaba a la derecha le recrimina a su compañero, le dice, mira, nosotros a la verdad estamos sufriendo lo que nuestros actos, lo que nuestras actitudes han demandado que nosotros estemos en esta cruz. Pero le dice, tú no tienes reparo en la condición en la que tú te encuentras. Porque el que está en medio nuestro, él está sufriendo injustamente. Él está sufriendo inocentemente. Y se dirige a Jesucristo, el Hijo de Dios, y le mira y le dice, yo creo que tú eres el Señor, el Mesías, el Cristo, el que está dando su vida por nosotros. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesucristo, el Hijo de Dios, es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos enseña que el mensaje de la cruz es que Jesucristo, el Hijo de Dios, salva a todos aquellos que ponen su fe en el sacrificio que Él está haciendo en la cruz del Calvario. Este malhechor no había experimentado tal vez ninguna reunión de carácter cristiano. Tal vez ni siquiera se sabía un coro. Tal vez ni siquiera se sabía un himno de la Biblia. Tal vez ni siquiera había asistido a misa. Pero en el último momento de su vida, este malhechor, este preso que estaba siendo crucificado con Jesucristo, el Hijo de Dios, obtuvo la salvación y era parte del reino de los cielos. Estimado televidente, tú también puedes creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en el sacrificio que el Señor hizo hace más de 2000 años. Dio su vida, derramó la última gota de su sangre para que tú y yo seamos perdonados de todos nuestros pecados. El paraíso, el reino de los cielos, es para aquellos que se atreven a tener que confiar en el Hijo unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da a entender que la salvación no es por obras, que la salvación no es por méritos propios. La salvación es gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo te invito hoy para que tú también, así como el preso de la derecha, le digas, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero ser parte de ese reino eterno, de ese reino inconmovible, de ese reino inmesurable, de ese reino perfecto, de ese reino que trae justicia y paz. El Señor te puede decir hoy día, hoy puedes estar conmigo en el paraíso. Mi pregunta en esta noche es, cuando tú mueras, ¿a dónde irá tu alma? Este preso estaba a punto de morir, estaba dando los últimos suspiros de su vida, y en esa última oportunidad que él tuvo, él se aseguró de que su estadía en la eternidad sería en el reino eterno de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba también clavado en la cruz del Calvario, se aseguró de dar compromisos y responsabilidades familiares. Se dirige al discípulo a quien él amaba, a Juan. Le dice, hijo, he aquí tu madre. Y se dirige a María, su madre, le dice, madre, he aquí tu hijo. Estaba asegurándose que también todos los seres humanos serían responsables del cuidado familiar, de la formación de las familias. Pero el Señor Jesucristo, cuando estaba también en la cruz del Calvario, cuando Él estaba agonizando, dijo, tengo sed. La necesidad física como humano. Usted sabrá que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre tuvo sed. ¿Y sabes por qué tuvo sed Jesucristo? Porque horas previas y días previos al Señor Jesús lo habían azotado.
Al Señor Jesús lo habían puñeteado. Al Señor Jesús lo habían hecho todo lo que quisieron. Y encima el Señor Jesús estaba siendo clavado por los tremendos clavos en sus manos y en sus pies. Para cuando el Señor Jesucristo dijo, tengo sed, el Señor Jesús había derramado y había perdido mucha sangre. Y por lo tanto había perdido todo el líquido elemento de su cuerpo. Y él tuvo sed, porque él sufrió mucho antes de ser muerto en esa cruenta cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo sufrió todas las necesidades físicas para comprendernos, para que nosotros también ya no sufriéramos. El Señor Jesucristo también dijo en la cruz del Calvario, cuando Él estaba suspendido en aquella cruz por usted y por mí, el Señor Jesucristo dijo, consumado es, terminado es. El sacrificio que Él había venido a hacer en esta tierra, Él había venido a dar su vida por cada uno de nosotros. Él dijo, está terminada. La obra bendita que Él había hecho, Él había venido a hacer en esta tierra. Él dijo, la oportunidad de salvación para los seres humanos está abierta. El sacrificio que yo he hecho está terminado, está concluido, ya no hay nada más que hacer. Y ahí estaba escuchando precisamente el centurión, el soldado que estaba a cargo de la muerte del Señor Jesucristo. Y cuando este soldado romano escuchó consumado es, ¿sabes cómo reaccionó? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Mesías. Verdaderamente este es el que vino a morir en una cruz para ser el Salvador del mundo. El mensaje de la cruz tiene que ver con la obra bendita que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando Él estaba a punto de morir, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando dijo esta palabra, expiró, murió. El Señor Jesucristo tuvo que encargar su vida y su espíritu en las manos de Dios. Mi pregunta en esta noche, tú tienes que tener una reacción al mensaje de la cruz. Pilato, cuando estaba juzgando al Señor Jesucristo, llevado por la turba religiosa de aquel entonces, se hizo una pregunta muy importante. ¿Qué tengo que hacer con Jesucristo el Nazareno? Esa misma pregunta debe retumbar en cada conciencia, en cada corazón de los seres humanos. ¿Qué tengo que hacer con Jesús? ¿Qué tiene que hacer usted con Jesús? ¿Usted está de parte del crucificado o está de parte de los que se mofan? ¿Está de parte de los que lo llevan a la cruz? ¿Está de parte de los que lo traicionan? ¿De parte de los que lo niegan? ¿De parte de aquellos que le escupen la cara? ¿De los que le azotan? Mi pregunta en esta noche es, finalmente, ¿quién llevó a la cruz a Jesucristo? Finalmente, ¿quién provocó la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo te digo que no fueron los clavos los que lo mataron. No fue la turba los que gritaron crucifícale. No fue Judas quien lo traicionó. No fueron los líderes religiosos quienes lo llevaron ante un juicio injusto a Jesucristo. No fueron los latigazos de los soldados romanos. No fue la corona de espinas que le pusieron en su cabeza. Fueron mis culpas. Fueron tus pecados los que le llevaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, a morir en esa cruenta cruz del Calvario. Dile a Él en esta noche de la siguiente manera: Señor Jesucristo, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados.
Fueron mis culpas las que te llevaron a morir en esa cruenta cruz del Calvario. Ahora yo acepto ese sacrificio que hiciste por mí en mi lugar. Yo quiero que me des la salvación y me des la vida eterna. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser parte del reino tuyo, de ese reino que es de paz, de justicia y de bien. Perdóname mis pecados, lávame de mi maldad, que tu sangre me limpie de todo mi pecado.